Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando entonces en la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo número 5, partiendo del versículo número 13 hasta el versículo número 16. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: la vida cristiana, la vida cristiana. Y es que nosotros como cristianos pues disfrutamos del poder vivir la vida cristiana. Realmente nosotros somos muy bendecidos al permitir que Dios haya transformado nuestra vida, que de alguna forma esté con nosotros acompañándonos, dándonos sus bendiciones. Y bueno, realmente si tú ya has nacido de nuevo y estás experimentando esta vida cristiana, creo que tú debes de entender que eres una persona muy, pero muy privilegiada. Creo que en este pasaje de la escritura de la carta de Gálatas, en el capítulo número 5, podemos aprender algunas características que significa el poder ser cristiano. Por ejemplo, a partir del versículo número 13 al versículo número 18, yo encuentro la primera enseñanza que en este precioso devocional podemos experimentar nosotros. Y le puse de la siguiente manera. Número 1, la vida cristiana, número 1, presenta desafíos. Y creo que usted me va a dar la razón de poder comprender que realmente vivir la fe cristiana no es para cobardes, es más bien para valientes. Cada uno de nosotros enfrentamos desafíos, situaciones que a veces tenemos que afrontar en fe, en esperanza y poniendo nuestra confianza en este Dios maravilloso. Te voy a leer los versículos a partir del versículo número 13 al versículo número 18 de esta preciosa escritura. Dice así: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En estos versículos podemos observar por lo menos 3 o 4 desafíos que nosotros enfrentamos como cristianos. El primero de ellos yo lo puedo observar en este versículo número 13 que ya te leí. Sabes, a veces nosotros nos enfrentamos con un desafío muy tremendo, el de poder disfrutar la libertad que Cristo nos da, pero enfrente de eso tenemos la tentación de querer vivir no en la libertad que Cristo nos da, sino más bien experimentando una especie de libertinaje, viviendo de una manera libre, libertina y sin ningún tipo de barrera para que nos detengamos un momento. Este versículo, por ejemplo, dice: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Nos habla del dominio propio que tenemos que tener como cristianos, nos habla de alguna manera del poder aprender a confiar en Dios, a disfrutar la vida cristiana y poner esta regla de entender la libertad y hacer a un lado el libertinaje. Pero me encanta porque también en el mismo versículo número 13 se nos habla de que la vida cristiana tiene ese desafío de poder aprender a servir a otros. Esta misma parte dice: más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Y creo que en lo personal debemos aprender a servir a otros y hacerlo con la calidez de vida, con la verdadera intención de amar, de servir por amor, ¿verdad? Como lo dice el versículo número 14, porque toda la ley se resume en este mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero creo que aparte de estos desafíos, hay uno muy interesante que lo podemos descubrir en el versículo número 16 al 18. Un desafío como cristianos que nosotros tenemos. El desafío, ¿sabes de qué? De aprender a caminar en el Espíritu, de andar cada día de nuestra vida
sujetos al Espíritu Santo. Dice el versículo número 16 y 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sabes? Creo que tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, aprender a confiar en Dios, aprender a confiar que Dios nos va sosteniendo en la medida que nosotros aprendemos a caminar con fe, en la medida que nosotros aprendemos a brindar nuestra confianza con nuestro Dios maravilloso. Bueno, en esta vida cristiana, número 2, segunda enseñanza, para que si tú tomas notas, pues la anotes para ahí, ¿verdad? La vida cristiana también es una lucha contra el pecado. Claro que sí. Por eso te decía yo que al final de cuentas la vida cristiana no es sencilla, es para valientes, porque hay una lucha continua en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de sujetarnos al Señor o tratar de vivir carnalmente. El versículo número 19 y el versículo número 21 al 21 dice de la siguiente manera. Te voy a leer rápidamente porque aquí se nos muestran una lista de esos pecados que tenemos que cuidarnos en nuestra vida cristiana. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y aquí termina diciendo esta parte del versículo número 21. En cuanto a esto, os advierto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabes, aquí se nos menciona una lista de los pecados que continuamente tratan de volvernos a aprisionar, ¿verdad? Pecados que pueden sonar muy sencillos o pueden sonar muy complicados. Por ejemplo, se nos habla de pecados como enemistades, como pleitos, como celos, como iras, como contiendas, como divisiones. Y uno dice, bueno, pues más o menos ahí la llevo bien, pero hay pecados mucho más aparentemente con mayor daño, ¿verdad? Como la idolatría, la hechicería, habla también de la fornicación, de los adulterios, de la inmundicia, de la lujuria. Necesitamos entender entonces que día con día usted y yo enfrentamos una terrible lucha contra el pecado, donde Satanás va a tratar siempre de arrastrarnos, de aprisionarnos para mantenernos siempre allí. ¿Sabes? Necesitamos aprender a reconocer esos enemigos de la vida cristiana para poder entonces llevarnos al siguiente punto, ¿verdad? De mi tiempo con Dios, que yo le puse de la siguiente manera: la vida cristiana produce fruto. Por un lado está esta guerra, esa batalla contra nuestra carnalidad, y por otro lado también está el asunto de que necesitamos dar ese fruto de bendición. Dicen los versículos siguientes, estoy hablando del versículo número 22 y 23, que en lo personal a mí me encanta. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me encanta porque aquí se nos habla de los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo que necesitamos cultivar en nuestro corazón, que necesitamos procurar siempre en nuestra vida. Y me encanta porque comienza hablándonos principalmente del amor. Todos necesitamos entender que una de las principales formas de expresiones del fruto del Espíritu Santo tienen que ver con el amor. Luego sigue el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio. Son aspectos que necesitamos nosotros estar siempre procurando mantener en nuestra vida, de tal manera que demos ese fruto abundante. ¿Sabes de qué me habla esto? Me habla de ser congruentes. Cuando damos fruto somos congruentes. No es tan solo que vamos a decir, pues ya soy cristiano, vivo la vida cristiana, pero en realidad no hay fruto en tu corazón, no hay una vida cristiana realmente doblegada al Señor, no hay paz en tu vida, no hay paciencia en tu corazón, no hay dominio propio, ¿sabes? Necesitamos ser congruentes entre lo que decimos ser y lo que realmente somos en nuestra vida. Es muy, pero muy importante que nosotros hagamos esto. ¿Sabes por qué? Porque nos habla de una identidad sana, nos habla de una verdadera realidad de nuestra vida que de alguna forma nos permite seguir adelante. ¿Sabes?
Aquí, por ejemplo, si yo voy a la escritura y encuentro allá en Mateo capítulo número 7, en el versículo número 20, que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tú observas ese versículo de la Biblia, no dice que se van a conocer nuestras vidas por nuestras obras o nuestras vidas por nuestros éxitos o por los tantos dones espirituales que tenemos en la vida o por lo muy carismáticos que seamos o por las alabanzas que cantamos en la iglesia. No, 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 no. Se trata, ¿sabes qué? De dar fruto abundante. Y me detengo aquí, te hago una breve pregunta. ¿Cómo vas en tu vida cristiana? ¿Estás experimentando el fruto del Espíritu Santo? ¿Estás experimentando el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, esa templanza que nos mantiene siempre adelante a pesar de las circunstancias? Creo que es necesario. Creo que es importante que nosotros reconozcamos esto y podamos ir avanzando en nuestra vida. Hagamos a un lado todas aquellas cosas que nos están perjudicando nuestra fe, hagamos a un lado todo aquello que en algún punto nos está deteriorando y corramos al Maestro, vengamos a Él, rindamos nuestra vida y experimentemos una fe, una vida cristiana tal y como lo que Dios espera en nuestras vidas. Qué bonito tiempo con Dios el día de hoy. 3 aspectos fundamentales. La vida cristiana. Número uno, la vida cristiana presenta desafíos. Número 2, la vida cristiana es una lucha contra el pecado. Y número 3, la vida cristiana es una vida que produce fruto en abundancia. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.